Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a La Otra Cara Booktuber, este canal de YouTube de la otra cara del fútbol, medio digital, donde tenemos nuestro podcast, nuestra página web y en donde hablamos del fútbol, pero desde otro lado, desde otra mirada. Y eso es justo lo que venimos a proponer en el día de hoy. Claro, porque hablamos de fútbol o hablamos de deportes, y hablamos de la parte técnica, hablamos de la parte táctica, hablamos de la corrupción del fútbol o de algunos deportes, hablamos de futbolistas, de deportistas que han quedado en la historia del fútbol y del deporte mundial. Hablamos de muchas cosas relacionadas al deporte, pero muchas veces lo que no se habla es que hay un lado B del deporte o un lado L del deporte. Podríamos pensarlo así también. ¿Qué les parece? Yo creo que sí. Claro. Porque hoy, en La Otra Cara Booktuber, este canal de YouTube de la otra cara del fútbol, vamos a estar hablando sobre un libro de fútbol. Un libro que nos ayuda a entender el fútbol. Pero hay muchos libros de fútbol. Se estarán preguntando en este momento. Sí, es verdad. Hay muchos libros de fútbol. Podemos hablar de cantidad de libros de fútbol. Pero hoy vamos a hablar de un libro en específico y que habla no solo del fútbol masculino, sino también del fútbol femenino. De esos equipos femeninos de fútbol que hasta el día de hoy se desconoce su historia. ¿Por qué? Porque prevalece el fútbol masculino. Podemos pensarlo que sí. Pero hubo un día que a alguien se le ocurrió, como una buena periodista que es, ir al archivo y verificar y buscar e indagar cuándo y por qué y cómo había sido el primer partido de fútbol femenino en la Argentina. La respuesta disparó hacia otro lado. Y hoy vamos a estar hablando del libro escrito por Ayelen Pujol. ¡Qué jugadora! Un siglo de fútbol femenino en Argentina. Como les contaba, vamos a estar hablando de este libro. ¡Qué jugadora! Un siglo de fútbol femenino en Argentina, escrito por la periodista deportiva Ayelen Pujol. Ella se graduó en Deportea, una escuela de periodismo como la nuestra, como la que tal vez vos fuiste y estás viendo esto, o como la que vas a ir vos. Una escuela de periodismo, en fin. Ayelen Pujol estuvo en distintos medios deportivos muy grandes, por supuesto. ESPN, Página 12, Infobae, Clarín, SportsCenter, el programa de ESPN, El Gráfico y un montón de medios. Podemos hablar de infinidades de medios. Cubrió un mundial también, Francia 2019, cuando la selección argentina volvió a jugar un mundial después de muchísimo tiempo. Ella escribió ¡Qué jugadora! Un siglo de fútbol femenino en Argentina. ¿Pero qué es este libro? ¿Qué pregunta? Este libro nos invita a reflexionar, nos invita a reconstruir una historia que creíamos que era de una manera y que en realidad puede ser de muchas maneras. Y este es el caso. ¿Qué jugadora? Nos propone una reconstrucción de la historia basado en datos, en informes y en notas periodísticas también. ¿Qué jugadora? Un siglo de fútbol femenino en Argentina, además de ser un libro que incluye 285 páginas de historia, 285 páginas de datos, de realidad cruda, de historias que no deberían haber sido, pero fueron,
Por suerte que fueron, entre comillas, porque esa gente la pasó muy mal. Estoy hablando del caso de Ángela Lerena, por ejemplo, que escribió el prólogo de este libro. Claro, ella es una mujer y en su capítulo, en el capítulo que ella escribió o que ella dijo y Ayelen transcribió en un libro, ella contaba lo mal que se sintió en muchas ocasiones por ser discriminada como mujer en el ámbito deportivo. Y vale la pena leerlo. Créanme. Créeme. Este libro, con 285 páginas, también cuenta un poco la historia de Ayelen Pujol, quien se quería dedicar al fútbol y que por cuestiones que están dentro del libro y que no se las voy a decir porque me gustaría que lo lean, ella tuvo que dejar de jugar al fútbol, o dejar, mejor dicho, de soñar a nivel profesional. Claro, porque juega al fútbol en su querido Norita FC en la actualidad. ¿Qué jugadora nos ayuda a repensar la historia? Y justamente hablando de historia, en el primer capítulo, que se llama Los Inicios, Ayelen se hace 3 preguntas. ¿Existen nuestras heroínas? ¿Quiénes son? ¿Dónde están los restos de la cancha en el que se jugó el primer partido de fútbol femenino en Argentina? Este primer capítulo nos da un gran pantallazo de lo que representa el fútbol femenino en Argentina, de lo que es el fútbol femenino en Argentina y de cuánto tiempo estuvo invisibilizado. Pero gracias a este libro nos podemos dar cuenta de que no. Amigos, amigas, os invito a que leamos Qué jugadora, por Ayelen Pujol.